Nunca imaginé que tendría que contarle esto a alguien, pero espero que sirva de lección, porque a veces no puedo mirarme al espejo sin sentir rabia hacia mí misma. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que estaría aquí cargando con este secreto, con esta culpa que me consume todos los días. Pero la vida tiene formas extrañas de enseñarnos, y quizá esta sea mi penitencia en esta vida. Mi nombre es Larisa, tengo 34 años, y durante mucho tiempo creí que tenía la vida perfecta. Mi esposo, Enrique, siempre fue un hombre trabajador, gerente en una multinacional, y juntos construimos una vida que cualquier persona envidiaría. Vivíamos en una casa grande, teníamos un coche del año, cenábamos en los mejores restaurantes y nunca nos faltaba nada. De un momento a otro, Enrique fue despedido sin previo aviso. La empresa realizó un despido masivo y él estaba en la lista. No teníamos ahorros, no teníamos inversiones. Llevábamos una vida cómoda, pero sin planificación para el futuro. Al principio pensé que era solo una fase, que conseguiría otro trabajo rápidamente. Después de todo, siempre fue un profesional competente. Pero los meses pasaron y nada. Las deudas empezaron a acumularse. La comida comenzó a escasear y nuestro matrimonio, que antes era tranquilo, se transformó en discusiones constantes. Enrique se negaba a aceptar cualquier trabajo que se presentara, diciendo que no aceptaría menos del cargo que tenía antes. Yo veía cómo nuestra vida se escapaba de nuestras manos y no podía hacer nada, hasta que apareció mi suegro. Desde que Enrique perdió el empleo, nuestra casa nunca volvió a ser la misma. Antes estaba llena de vida y alegría. Ahora era un escenario de discusiones interminables. El dinero se me estaba acabando, y con él, nuestra paciencia. Las peleas eran diarias, y sentía que mi matrimonio estaba al borde del colapso. Empecé a pensar en formas de ayudar, pero no tenía ninguna experiencia profesional. Había pasado toda mi vida siendo ama de casa, cuidando el hogar, tal como mi esposo siempre quiso. Cada vez que intentaba hablar con Enrique sobre el tema, se irritaba. ¿No entiendes la presión que estoy sufriendo? ¿Y mi presión ni mi miedo? Incluso en las cosas más simples notaba que Enrique ya no era el mismo. No había más cariño ni complicidad, solo frustración e impaciencia. Me sentía sola, sin salida. Fue en ese momento cuando apareció Marcos. Llegó de sorpresa, como siempre lo hacía, pero esta vez no había una mesa llena ni sonrisas de bienvenida. Solo se respiraba el pesado silencio de un hogar en ruinas. Cuando preguntó ¿cómo estamos?, Drenia, no pude contener las lágrimas. Fue la primera vez que me derrumbé. Siempre fue un hombre imponente. Viudo. Desde hacía años vivía solo en su enorme casa, impecable. Cuando vino a visitarnos y vio la situación en la que estábamos, me derrumbé. Le dije que nunca Fiorengu había trabajado fuera de casa, que no sabía qué hacer. Fue entonces cuando hizo la propuesta. Necesito a alguien de confianza para cuidar mi casa y no quiero contratar a una extraña. Confío en ti. Acepté en el acto, pues no tenía otra opción. Empecé a trabajar en la casa de mi suegro. Todas las mañanas me dedicaba, como siempre lo había hecho, a dejar todo impecable. Y Marcos, a diferencia de mi esposo, siempre me trataba con cariño y reconocimiento. Me elogiaba, agradecía y se aseguraba de decirme lo increíble que era como mujer, a diferencia de Enrique, que solo se quejaba de la vida y del destino. Cada día me sentía más cómoda en la casa de mi suegro. Era un hombre extremadamente atractivo para su edad. A sus 56 años parecía de 30. Tenía un cuerpo atlético, siempre perfumado y bien vestido. Las miradas comenzaron, y los días empezaron a volverse cada vez más extraños para mí. Llegaba temprano, hacía mi trabajo y me iba. Pero había algo en el ambiente.
una tensión silenciosa que no sabía cómo definir. Marcos estaba cada vez más atento a todo lo que hacía. Me preguntaba sobre mis gustos, sobre mi rutina, y siempre mostraba un interés genuino en mis respuestas. Un día, mientras terminaba de ordenar la cocina, entró y se quedó allí, apoyado en la puerta, observándome. «Trabajas muy duro, Larisa. Nunca he visto hasta alguien cuidar una casa con tanta dedicación», dijo. Sonreí sin saber cómo responder. Mi corazón se aceleró, pero ignoré la sensación. La rutina en la casa de Marcos comenzó a cambiar. Empezó hasta aparecer con más frecuencia en las habitaciones donde yo estaba, siempre con una sonrisa discreta y siempre listo para iniciar una conversación. Al principio pensé que solo era educación, un hábito suyo de ser atento, pero había algo distinto, algo que no podía ignorar. Empezó a elogiar mi apariencia. «Estás hermosa hoy, Larisa», decía sin razón aparente. Aquello me hacía sentir incómoda, pero al mismo tiempo me hacía sentir vista de una manera en la que no me sentía desde hacía años. Mi esposo ya no me miraba así. Recuerdo un día en particular en el que se ofreció a ayudarme a cargar unas bolsas de compras hasta la cocina. «No quiero que te canses», dijo, con una mirada profunda. Sentí un escalofrío en el estómago, una sensación confusa que mezclaba miedo y excitación. ¿Estaba siendo solo amable o había algo más? Las conversaciones entre nosotros se volvieron cada vez más personales. Quería saber más sobre mí, sobre los sueños que había dejado atrás. Me preguntaba sobre mi juventud, mis deseos, y se reía de mis historias como si realmente le interesaran. Nunca antes había tenido a alguien que me escuchara de esa manera. Comencé a notar que hacía pequeños gestos para agradarme. Me traía café. Me preguntaba si quería almorzar con él. Al principio pensé que solo era amabilidad. Después de todo, siempre había sido un hombre educado. Pero con el tiempo me di cuenta de que había algo más, algo en sus ojos cuando me miraba y en la forma en que su voz se volvía más baja al hablar conmigo. Una tarde, mientras pasaba un trapo en la sala, se acercó y dijo: «Tú mereces ser tratada como una reina, Larisa. Las mujeres de hoy en día no saben hacer nada. Solo quieren redes sociales y fiestas». Mi rostro se sonrojó de inmediato. No supe cómo reaccionar. ¿Estaba siendo solo amable o había una intención oculta? Empecé a sentirme diferente cada vez que estaba cerca de él. Mi corazón se aceleraba cuando entraba en la misma habitación que yo. Me sentía extraña, pero al mismo tiempo cómoda, como si estuviera segura en su presencia. Era una sensación nueva y peligrosa. Un día, sin darme cuenta, me quedé mirándolo más tiempo del que debía. Cuando me percaté, él también me estaba mirando, con una sonrisa discreta en el rostro. Mi cuerpo se tensó y rápidamente desvié la mirada, pero sabía que él lo había notado. Marcos empezó a asegurarse de elogiar mi ropa, mi perfume, mi postura. «Eres una mujer increíble, Larisa, y mereces ser reconocida», decía con una voz que me hacía estremecer. Yo sonreía, tratando de ocultar el torbellino de emociones que sentía dentro. Hubo un momento en el que rozó mi mano al darme un vaso de agua. El contacto fue sutil, pero sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Un simple gesto que me hizo sentir algo que no debía sentir. Las miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Las sonrisas discretas. La forma en que me observaba mientras limpiaba. Al principio lo ignoré, pensando que era cosa mía. Pero entonces llegó el primer regalo. Un perfume francés carísimo. «Para agradecerte por tu trabajo», dijo. Intenté rechazarlo, pero insistió. Y ese perfume me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Deseo. El tiempo pasó y mi rutina con Marcos ya estaba establecida. Llegaba temprano, hacía mis tareas y, entre una cosa y otra, hablábamos por horas.
Me contaba sobre su juventud, sus logros y hasta sus frustraciones. Yo lo escuchaba atenta, absorbiendo cada palabra, cada mirada. Empecé a darme cuenta de que su presencia me traía confort. En los días en que salía temprano y yo me quedaba sola en casa, sentía un vacío extraño. Me sorprendía a mí misma, esperando su regreso con ansiedad, como si algo dentro de mí necesitara su compañía. Una tarde, mientras pasaba el trapo en la sala, Marcos apareció de la nada y se sentó en el sofá, observándome. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo solo para ti, Larisa? ¿Algo que te haga feliz?, preguntó. Me quedé sin respuesta. Nunca había pensado en mí misma de esa manera. Durante toda mi vida adulta siempre me había dedicado al hogar, a mi esposo, a la casa. Por primera vez, alguien me hacía cuestionar lo que realmente quería. Hubo un momento en el que tomó mi mano por más tiempo del necesario. Sentí un calor recorrer mi cuerpo e instintivamente la retiré, pero el brillo en sus ojos delataba algo que yo ya sabía, pero no quería admitir. Había algo entre nosotros, algo que no debía alimentar, pero que crecía sin control. Los meses pasaron y mi esposo finalmente consiguió un empleo, pero era en otra ciudad. Pasaba la semana fuera y solo volvía los fines de semana. Pensé que eso traería paz a nuestro matrimonio, pero en realidad me dejó aún más sola, y Marcos estaba allí, siempre presente y atento. Hasta que un día me invitó a cenar. Un plato sofisticado, salmón con papas, acompañado de un vino francés. Era una noche fría y la chimenea estaba encendida. No recuerdo exactamente cómo sucedió. Tal vez fue el vino, tal vez fue la soledad o tal vez fue el deseo reprimido durante meses. Pero sucedió. Allí, sobre la alfombra mullida de su sala, me entregué al momento. Confieso que fue maravilloso, pero sufrí un poco. Después de todo, solo había estado con mi esposo y estaba muy apretadita, mientras que mi suegro era grandote. Sin embargo, cuando desperté a la mañana siguiente, el remordimiento ya me había invadido. Me juré a mí misma que nunca volvería a suceder, pero fue imposible. El deseo ya había sido despertado. Y así, entre miradas, roces y encuentros clandestinos, continuamos nuestra relación prohibida durante 2 meses. Fui débil, y la soledad me llevó a hacer esto, pero la vida siempre cobra. Unos meses después, descubrí que estaba embarazada. Entré en pánico. Mi esposo casi nunca estaba en casa. Sabía que las probabilidades de que ese hijo fuera suyo eran mínimas. El miedo me consumió. Se lo conté a Marcos y se quedó en shock, pero, contrario a lo que esperaba, me dijo que estaría ahí, que se haría cargo de cualquier forma, aunque fuera en secreto. Y así lo hicimos. Enrique nunca sospechó. Mi hijo nació y fue registrado como suyo, pero Marcos nunca pudo alejarse. Hacía visitas frecuentes, traía regalos caros y ayudaba económicamente. Cada vez que miraba a mi hijo, veía en él los rasgos de Marcos. La misma mirada, la misma sonrisa. Enrique no lo notaba, pero yo lo sabía. Y Marcos también. Hoy mi hijo tiene 6 años y esta es la cruz que cargó. Sé que el día de la verdad puede llegar en cualquier momento. Sé que mi castillo de mentiras puede desmoronarse en cualquier instante. Pero por ahora solo vivo con la culpa, día tras día, mirando el rostro de mi hijo y preguntándome si algún día conocerá toda la verdad. Ah,